buenos días, hermanos y hermanas. Una vez más aquí su hermana Laura. Hoy es el día 8 de agosto del 2017 y una vez más el Señor me tiene a mí aquí parada al frente de esta cámara para darle palabra que Él quiere que su pueblo oiga en el día de hoy. Y saben ustedes que siempre les he dicho que esto es palabra para su pueblo, para los que dicen caminar con Él, para aquellos que han tenido un encuentro con su Señor. Hermanos, primeramente le voy a leer una palabra que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 10. Voy a leerles el verso 14, el 26 y el 27. Yo les invito a que se lean el capítulo completo, es hermoso. Pero en esta mañana les voy a leer esos versos nada más de ese capítulo. Y les voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. El verso 26 dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. El verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Ese fue Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo hablando. Les voy a leer en el libro de Isaías, capítulo 5, el verso 20 y 25. Y dice así, la palabra del Señor. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. El 25 dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Palabra fuerte, pero es palabra de Jehová, es palabra de Dios. Y sigue siendo tan válida, porque Jesucristo y el Padre uno son, y Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Les voy a leer lo que el Señor quiere que su pueblo oiga en el día de hoy. Y les voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, muchos se pierden la bendición de oír la voz de su Señor. No me buscan. ¿Cómo irán? No conocen mi voz. La voz de su pastor no la conocen. ¿Cómo me seguirán? Las llamo y no me oyen. No conocen mi voz. Caminan de allá para acá y no me siguen. Ay, mi pueblo, buscadme. Procurad adentrarte en mí. No seas indiferente a mi llamar. Sus pastores no les enseñan, porque aún muchos de ellos están perdidos. Comenzaron en el camino y se desviaron. Tienen a la grey confusa. No saben el bien del mal. Lo malo lo llaman bueno y lo bueno malo. Llenaos de mi Espíritu Santo para que podáis crecer en gracia y sabiduría. Así te dice el Señor. Hermano, tenemos que aprender a oír la voz de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos cristianos que no conocen la voz del Señor, de su Señor. Y como Él mismo dice, ¿cómo lo vamos a seguir si no lo oímos? Si que no conocemos su voz. La manera de usted aprender a oír la voz de su Señor es adentrándose, teniendo intimidad con Él. Y eso se hace a diario, dejando la prisa por orar, dejando las prisas por hacer las cosas y sacando un tiempo para dedicárselo de lleno a su Señor, a quien usted dice que es su Señor. Decimos que es nuestro Señor, pero no lo oímos. Porque a veces lo que nos dicen no nos gusta y no lo queremos oír. Pero este caminar, Jesucristo dijo que no era fácil.
Y es hermoso, es una bendición que usted pueda oír la voz de su Señor. ¿Y cómo usted lo hace? Doblando sus rodillas, humillándose, clamando, pidiéndole al Señor día a día que nos perdone y que nos enseñe y que nos ayude a crecer espiritualmente en Él. Hermano, la Biblia nos habla de que hay que orar, saber orar en el Espíritu. Que el Espíritu Santo a veces es el que clama por nosotros. Y esa experiencia solamente la tenemos si le pedimos al Señor que nos enseñe a orar en espíritu y en verdad. Sus discípulos le pidieron a Jesucristo que le enseñase a orar. Y Jesús les enseñó. No repitiendo una oración así repetitiva, todos los días lo mismo, no. Hay que darle alabanza, hay que pedirle perdón por nuestros pecados, hay que adentrarnos con Él. Pero tenemos que pedirle al Señor que su Espíritu Santo, que para eso no los dejó, porque Él dice, yo me voy, pero yo no los dejo huérfanos. Para eso es la función del Espíritu Santo. Y si es cierto que cuando usted le entrega su corazón a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en usted, hay algo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, muy diferente a cuando usted recibe a Jesucristo y el Espíritu Santo mora en usted. Si usted se lee el libro de los Hechos en el capítulo 2, usted sabe que los apóstoles, Jesús les mandó y les dijo que no se movieran hasta que el Espíritu Santo los llenara y se manifestara en sus vidas. Y eso es lo que muchos llamamos el día de Pentecostés. El bautismo en el Espíritu Santo con fuego. ¿Y cuáles son las señales? El hablar en otras lenguas. Pero hay muchos que no quieren adentrarse con su Señor. Ay, yo le tengo miedo a eso. No les tengas miedo al Espíritu Santo, eso es lo que el diablo quiere, que tú no lo añores y tú no le pidas a nuestro Señor Jesucristo que te dé ese bautismo en fuego. Mire, eso es lo que nos ayuda a mantenernos de pie. El Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo que lo dirija, que lo ilumine, que le enseñe a orar, que le enseñe a clamar y a pedir lo que usted necesita. Porque ¿quién más que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que sabe lo que nuestras vidas tienen necesidad? Para eso nos los dejó el Señor, para que no estuviéramos huérfanos y estuviéramos perdidos sin saber a dónde vamos, sin saber qué creer o qué no creer, porque el Espíritu Santo nos da discernimiento para desechar toda esa basura que se está moviendo en estos días en las iglesias y donde quiera que usted oye unas cosas que no son de Dios, que no tienen base bíblica. Pero como no sabemos y no conocemos, las aceptamos. A veces las aceptamos para justificar el pecado que tenemos aún en nosotros. Estas palabras son fuertes, pero el Señor no las da porque Él quiere que crezcamos, que salgamos de ese estancamiento espiritual, de ese conformismo. Es tiempo de crecer. Es tiempo de que usted se adentre con su Señor, de que usted aprenda a oír la voz de su Señor, de que no ande de aquí para allá, oyendo, sin saber ni lo que oye. Aprenda a meterse en la palabra. Todo lo que hablan de aquí y allá tiene que estar basado y confirmado en la palabra del Señor. Hay mucha doctrina que se está metiendo en las iglesias hoy en día, diciéndole al pueblo que lo que antes era malo, ahora es bueno, ahora es permitido. Eso era en el tiempo de antes, eso era en el tiempo de los fanáticos. La palabra no cambia, el Espíritu Santo no cambia, Dios no cambia, Jesucristo no cambia. Todo sigue siendo lo mismo, nosotros cambiamos. Y como los seres humanos cambiamos, entonces estamos amoldando todo lo que dice la palabra, lo que es bueno, lo que edifica tu alma. Entonces lo cambiamos en que eso es fanatismo,
eso es que están obsesionados, no sé cuántas mentiras, para que usted se desanime, para que usted se confunda, entonces usted empieza a hacer lo malo, porque entonces eso malo usted se cree que es bueno. Entonces, el meterse con el Señor, el buscar al Señor más y más y más, eso es malo, porque vas a volver loco, eso es fanatismo. Tú tienes una obsesión, tú te pasas a leer la Biblia y orando y orando. Mira, te vas a volver loco, porque eso es lo que dicen. Hermano, y esas son las mentiras que el diablo quiere y ha infiltrado en el pueblo. Todo lo que antes era malo, ahora está permitido. Pero ¿y por qué lo permiten ahora y antes no? Si Dios no cambia. Hay muchas iglesias que han dejado entrar al mundo. Y mira que el Señor nos dice en su palabra que tenemos que apartarnos del mundo. Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Porque hay mucha basura en el mundo. Cosas que no nos edifican espiritualmente. Cosas que no nos permiten crecer, adentrarnos. Nos quedamos bebiendo la lechita. Y no podemos comer la vianda. Que nos estancamos, nos quedamos ahí y no tenemos ninguna intención de crecer porque cuando yo veo a aquella hermana que se pasa orando y leyendo la Biblia, parece una fanática, parece una boba, mira cómo viste, esa señora no hace nada, ella no puede ir a ningún lado. Entonces eso es el diablo que te está diciendo a ti, ella vive una vida aburrida. No. Cuando los que estamos en el Señor tenemos un gozo tan grande que esas cosas del mundo no nos hacen falta. Entonces Dios nos quita una venda y podemos ver la basura que es. Lo podemos ver tal como Dios lo ve. Como una contaminación en nuestra vida espiritual. En este día la palabra que el Señor tiene para ti es que te adentres con tu Señor, que salgas del estancamiento espiritual en que estás, en el conformismo, y te pongas a buscarlo tú. Si en tu iglesia no te instan a buscarlo, a adentrarte, a crecer, hazlo tú, porque es tu salvación, es tu vida eterna, no la de aquel y no la del otro, y no la del pastor, no, es tu vida eterna. Haz tú tu parte. Dios te está hablando hoy, el pastor de pastores te está hablando y te está diciendo, aprende a oír mi voz, aprende a oír mi voz porque hay muchas voces en este mundo que quieren confundirte. Y si no aprendes a oír la voz de tu Señor, te vas a perder, te vas a quedar caminando de aquí para allá o buscando, oyendo y oyendo. No, vete de rodillas. Esa es asignación de usted, ese es su trabajo, irse de rodillas y meterse usted mismo con el Señor. Y si cuando usted se va de rodillas, después de 5 minutos usted no tiene nada que decir, alábelo, pídale al Señor y al Espíritu Santo que le enseñe a orar, que le enseñe a clamar en Espíritu Santo, con gemidos indecibles, al Padre, que clame el Espíritu Santo por usted. Y usted va a ver que usted va a empezar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Después va a pasar 1 hora que cuando usted venga a ver esa hora pasa en un abrir y cerrar de ojos. 1 hora y media. Pero usted tiene que hacer el esfuerzo y usted tiene que sacar el tiempo. Porque si tú no sacas el tiempo, ¿cómo tú piensas crecer? Ahora, 5 minutos. Hay mucha gente que ni doblan las rodillas. Pudiendo hacerlo, porque hay gente enferma que, eso se sabe. No se pueden doblar de rodillas, pero Dios conoce tu situación. Pero esta gente sana, es que no, yo ahora sí, cuando voy caminando, yo siempre estoy meditando. Es bueno meditar en el Señor. Eso es sabroso, meditar en el Señor. Qué mejor que eso, estar meditando en nuestro Señor Jesucristo. Pero usted tiene que orar. Orar es otra cosa. Mire que Jesucristo también oraba. Jesucristo se iba al monte a orar. Y a veces los discípulos se quedaban dormidos. Y él orando. Y él era hijo de Dios.
¿Y qué dice él? Ora para que no caigas en tentación. Porque cuando tú oras, el Espíritu Santo que está en ti se mueve y te deja saber las maquinaciones que tiene el enemigo contra ti. Entonces, tú tienes la autoridad de Cristo en ti para reprender todas esas cosas, azotes que el enemigo nos quiere dar. Hermano, en esta mañana, toma esta palabra, no deje que caiga en oídos sordos y abre el corazón a la voz de tu pastor. Búscalo, búscalo para que no seas engañado, tomando lo malo como bueno y lo bueno como malo. Porque el Señor le da ira a eso. El Señor no se agrada. Por eso los juicios de Jehová vienen. Por eso los juicios del Señor vienen. Por eso el Señor está irado con su iglesia. No lo buscamos como debemos de buscarlo. Él se duele, Jesucristo se duele, que no anhelemos más de Él. No te quedes estancado. Levántate en el día de hoy y hazte un propósito de todos los días, meterte a solas con Él. Mire, empiece con 5, 10 minutos. Y usted verá que día a día le va a añadir más minutos a esos momentos de oración. Después usted va a estar que usted no va a querer salir de su casa si usted no doble esa rodilla. Si usted no se va en la intimidad con su Señor. Busque un lugar apartado donde usted sepa que nadie lo va a molestar. En esa hora, en ese momento, que es la hora y el momento que tú te dedicas a meterte en Facebook, en esa hora y en ese momento que tú te vas y te sientas frente al televisor, o en esa hora que tú vas a hablar por teléfono, a entretenerte, saca esa hora para buscar a tu Señor. A ese a quien tú dices que le entregaste tu vida, a ese a quien tú dices que tú le amas, pero no sacas el rato debido. Y mire, todo es por el bien de nosotros mismos, para que crezcamos espiritualmente. Vienen cosas terribles, vienen juicios, vienen cosas grandes, nunca antes vistas o experimentadas por esta generación. Y tenemos que estar listos, tenemos que estar creciendo espiritualmente para que nos podamos mantener en pie. Porque si esto es un niñito espiritualmente hablando, mire, el primer viento fuerte que venga, usted cae. Y eso es lo que quiere nuestro enemigo. Que estemos débiles, flacuchos espiritualmente, para que en ese primer ventarrón nos caigamos. Pero usted está oyendo la palabra de su pastor hoy. Y usted va a comenzar a anhelar crecer, porque eso es lo que Él te está pidiendo, que anheles de Él más y más y más cada día. Que no te quedes estancado y que lo busques. Porque cuando crecemos y nos profundizamos en Él, más firme estamos. El diablo no le gusta que usted busque del Señor. Por eso cuando usted dice, voy a doblar las rodillas, entonces que le viene toda la pereza, el cansancio, cuánta cosa hay, se va a venir en el medio de usted para que usted no doble sus rodillas. Aprenda a conocer su enemigo y aprenda a pisotearlo y a mantenerlo debajo de la planta del pie donde Jesucristo lo puso. Solamente así vamos a tener victoria en la oración, adentrándonos con Él. Pidámosle al Señor que nos enseñe a crecer, que nos ayude a crecer cada día, buscándole en Espíritu Santo y fuego, para que en el día, en la hora del dolor que está presto a pasar, nos podamos mantener en pie. Hermanos, que el Señor les bendiga y les dejo con estas palabras en el día de hoy. Hasta pronto. Amén.